en la imagen, el que tiene el termo este con agua. ¿Cómo andan ustedes, chicos? ¿Cómo la llevan? ¿Han estudiado mucho para rendir? Cuéntenme algo mientras se terminan de conectar, porque somos 14, no somos tantos. Seguramente se van a conectar más chicos. Bueno, cuéntenme cómo les va con la materia. Estoy seguro que hay varios que están terminando la materia que se inscribieron para rendir ahora, y debe haber muchos otros que la cursaron el año pasado. ¿Cuándo la cursaron a la materia? Cuéntenme, los escucho. ¿Alguno que hable? Arquitecto, Sí, Nazarena. yo tengo una consulta. ¿En la clase del protocolo que iban a explicar, ya la daron o la dan hoy? No, ya se la dio ayer a la explicación de cómo va a ser el examen. Ah, Y hoy también, creo que hoy les van a dar, a ver, denme un segundito. Creo que hoy les van a dar otra clase de explicación del protocolo que creo que es a ver, creo que cambiaron el Arquitecto, cronograma. sí. Fíjense en el cronograma de la... Iban a explicar. En la clase, la arquitecta de la clase de iluminación iba a explicar, y ayer no se pudo dar la clase porque tuvo un corte de luz y la pasaron a la clase para hoy. Así que hoy van a explicar el protocolo. Ah, bien. ¿A qué hora te dijeron que le iban a pasar la clase? En la clase de iluminación creo que es de 11:30 tarde, ¿no? adelante, sí. Ah, bien. A ver, espera un segundo porque ya me fijo en el cronograma, porque he visto que habían cambiado el cronograma justamente por eso. A ver, veamos. Consulta de acondicionamiento natural, helioenergética. Bueno, el jueves se comunica que la consulta sobre iluminación natural programada para hoy no se pudo dar debido a un corte de energía eléctrica. O sea, la misma se realizará hoy a las 11:30. Claro, era como le decía recién, a las 11:30 les van a dar la consulta de iluminación natural. Y ahí la arquitecta Cisterna les va a explicar, como dice el compañero, la metodología del examen. Porque en realidad al principio la iba a explicar otro de nuestros compañeros, pero finalmente por el corte ese de energía eléctrica se cambió todo el cronograma. A ver. Lo que quiero ver, denme un segundito, ¿no? A ver, explicación de protocolo y metodología de examen. Sí, lo iba a dar la arquitecta Cisterna nomás, porque pensé por un momento que se los iban a explicar dos docentes, pero solamente la arquitecta Cisterna. En realidad, digamos, el otro docente que explica hoy a las 11, pero para diseño de instalación. Pasa que no me acordaba yo bien cómo se había distribuido. Pero bueno, hoy a las 11 le van a explicar Nazarena, en definitiva. A las 11:30. bueno, gracias. Pasa que ha sido un cambio de último momento y bueno, lamentablemente por el corte ese de luz se modificó. Bueno, cuéntenme, ¿alguno la cursó este año? Digamos, en este cuatrimestre. 2020, Nicolás Gómez Ubelsa. Bueno, cualquier cosa, chicos, pregúntenme, hablen, no hay problema. Yo lo que voy a hacer es una especie de repaso general
de los temas que nos toca hablar hoy. Siguen entrando chicos, no sé por qué los tengo que admitir a todos. Claro, pasa que no puse las invitaciones, porque no tenía todos los mails de ustedes. A ver. Bueno, arranquemos entonces. Mientras se van uniendo los demás chicos, vamos a arrancar. Bueno. Por ahí, cuando escuchen ese ruidito, no, lo tienen que aguantar porque los tengo que aceptar uno por uno. Bueno, veamos. Primero lo que voy a hacer es compartir el programa de la materia. Ustedes siempre, como para todas las materias que estudian, siempre les recomiendo que tomen el programa de la materia y estudien de manera organizada. Con el programa de la materia ustedes tienen bien organizados todos los temas y de esa manera ustedes pueden inclusive entender mejor la materia. En la unidad de clima y diseño de factores y elementos climáticos, ustedes tienen todo lo que es el análisis del clima con los factores y los elementos que, como ustedes bien recuerdan, en el práctico de clima y diseño, ustedes analizaron. Y por supuesto que en la bibliografía, que principalmente esto lo encuentran muy bien explicado en los apuntes de Serrat y en el manual de arquitectura bioclimática, todo este tema se los va de alguna manera a explicar en la consulta mi compañera Cintia Villa, la arquitecta Villa. Lo que vamos a ver ahora es el tema de determinar las estrategias bioclimáticas. Denme un segundo porque voy admitiendo a medida que van entrando. Parece que hay varios que recién están tomando el café. Bueno, volvamos. Entonces el tema que nos interesa ahora es determinar las estrategias básicas a tener en cuenta para el diseño bioclimático. La determinación de estrategias y pautas de diseño, el diagrama ciclométrico, los componentes, la zonificación bioclimática, descripción de estrategias y metodología para la determinación. Entonces acá, yo les recomiendo que ustedes lean estos capítulos del libro. Para lo que es estrategias de diseño bioclimático, vayan al capítulo 12, péguenle una leída y ahí ustedes van a entender mucho mejor cómo se organiza lo que nosotros llamamos el diagrama ciclométrico, que es un diagrama utilizado por uno de los padres de la arquitectura bioclimática, que es Baruch Giboni, que fue un arquitecto israelí, que además de arquitecto era médico, o sea que tenía conocimiento sobre la arquitectura bioclimática desde esos dos aspectos, y que él ha planteado, gracias a él nosotros tenemos lo que se llama el análisis de las estrategias de diseño bioclimático. O sea, es un gran aporte el que ha hecho y ustedes tienen que conocerlo, porque es fundamental. Entonces, principalmente lo que ustedes tienen que entender del diagrama ciclométrico, que básicamente el diagrama que combina todos los elementos, digamos, que componen una masa de aire, y que lo describen, que son la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa, la humedad absoluta, el coeficiente de calor sensible, el volumen específico. Todos esos datos se vinculan en este diagrama que es el diagrama ciclométrico y que nosotros los tenemos que conocer. Justamente, ¿por qué nos sirve conocer el diagrama ciclométrico? Que en realidad es este, que aparece en esta página. A ver, acá. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer el diagrama ciclométrico? Bueno, en realidad esta carta ciclométrica es la que describe en su totalidad una masa de aire. Justamente, al analizar las estrategias de diseño bioclimática, tenemos que entender cómo funciona una masa de aire, cómo funciona el aire, que es en definitiva el vehículo a través del cual nosotros vamos a ganar o perder calor o vamos a sufrir o estar confortables dentro de un local que lo contiene.
Entonces, en el diagrama ciclométrico, que es este diagrama que usamos para todo prácticamente en la arquitectura biclimática, es algo muy central. Y gracias a este diagrama, con dos valores que nosotros sepamos de una masa de aire, por ejemplo, la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, podemos encontrar todos los demás valores de esa masa de aire. Entonces, si yo tengo una temperatura de bulbo seco de 25, una humedad relativa de 60, puedo sacar mi temperatura de punto de rocío, puedo sacar la humedad absoluta, acá. Puedo sacar la entalpía, que eso no lo van a ver ustedes ahora, pero sí en Ambiental 2. Puedo obtener la temperatura de bulbo húmedo también, sobre esta curva. ¿Se dan cuenta? O sea, este diagrama es una especie de diagrama que es una especie de carta que centraliza todos los aspectos de una masa de aire. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que entenderlo al diagrama. ¿Y cómo lo entienden? En función de lo que estamos analizando. Por ejemplo, que en las abscisas nosotros medimos lo que llama la temperatura de bulbo seco, que básicamente es la temperatura medida por el termómetro común. El termómetro que tiene su bulbito, ¿no es cierto? El bulbito que tiene el mercurio es seco, no tiene ninguna gasa ni nada. Este es el termómetro de bulbo seco. Por otro lado, tengo la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la medida por un termómetro que tiene una gasita que lo envuelve, una gasita húmeda. Y esa gasita húmeda, al recibir el aire que circula, el aire caliente, y generarse una evaporación de esa humedad que tiene la gasa, lo que genera es una pérdida de calor en el bulbo. Pierde calor. ¿Se dan cuenta? Y por eso el bulbo se enfría y la temperatura que te mide el bulbo húmedo, el termómetro del bulbo húmedo, siempre va a ser menor a la que te mide el termómetro del bulbo seco. ¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, nosotros también volcamos la temperatura del bulbo húmedo en el diagrama ciclométrico, pero la volcamos en este ángulo, que está más o menos a 30 grados. Entonces, si ustedes entienden que acá tenemos la temperatura de bulbo seco y acá la de bulbo húmedo, no se van a olvidar más del diagrama ciclométrico. Después, por otro lado, confluyen aquí las curvas de humedad relativa. La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire sobre la humedad total de saturación a la misma temperatura de esa masa de aire. Y por eso se mide en valor porcentual, porque ¿cuánto por ciento tiene humedad una masa de aire frente a esa misma masa de aire si estuviera saturada, que sería el 100%? Entonces, la humedad relativa es la humedad que tiene una masa de aire sobre la humedad de saturación por 100. Y por eso obtenemos el valor en porcentaje. Y las curvas de humedad relativa se encuentran acá. Son estas curvitas que atraviesan todo el diagrama. Por otro lado, el diagrama presenta unas líneas que se llaman de volumen específico. ¿Qué es el volumen específico? El volumen específico es la inversa del peso específico. ¿Se dan cuenta? Metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, el peso específico es kilogramos sobre metro cúbico, el volumen específico es exactamente la inversa. Por otro lado, aparece lo que se llama humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad de gramos de agua por kilogramo de aire seco que presenta esa masa de aire. Y esa humedad absoluta se mide en líneas que son paralelas a la abscisa y se miden en la ordenada. Entonces, así vamos entendiendo el diagrama ciclométrico. Finalmente,
aparece lo que se llama la entalpía de saturación, que se mide en kilocalorías sobre kilogramo en realidad, o kilojoules sobre kilogramo, que es son estas líneas que en realidad son paralelas a la curva de temperatura de bulbo húmedo. Están en el mismo ángulo, a 30 grados. Y la entalpía de saturación, que es la suma del calor latente más el calor sensible. El calor sensible es el calor que tiene un cuerpo y que se detecta por la elevación de su temperatura. Y ese es el calor sensible. En este caso, el calor sensible del aire es el calor, voy aceptando a los chicos, es el calor que uno puede medir, que uno detecta justamente porque aumenta la temperatura. Y el calor latente es el calor necesario que uno le aplica a un cuerpo, en este caso, por ejemplo, el vapor de agua, para pasar de un estado a otro y que se manifiesta en el no cambio de temperatura. O sea que se mantiene a la misma temperatura, uno le va agregando calor en forma de kilocalorías, y de pronto ese elemento, que por ejemplo es el agua, cambia de estado, se vaporiza. Entonces la entalpía es la suma de esos dos calores, el calor sensible más el calor latente, el calor total. Esto simplemente lo tienen que entender, no lo van a manejar ustedes en definitiva, pero sí tienen que entender que el diagrama ciclométrico está conformado por todos esos elementos. Y por otro lado, a ver si no hay nadie más que tenga que aceptar. Por otro lado, además, el diagrama ciclométrico también presenta una escala lateral, que es la presión de vapor en kilopascales. Es la presión de vapor que tiene el aire, la cantidad de vapor y su presión que ejercen, digamos, en esa masa de aire. Y el coeficiente de calor sensible, con un coeficiente vinculado con el concepto de calor sensible que les acabo de mencionar. De todas maneras, lo más importante del diagrama ciclométrico, que es la temperatura de bulbo seco, que ustedes comprendan dónde encontrarla, la temperatura de bulbo húmedo y de punto de rocío. Recuerden que cuando ustedes hacen después, más adelante, el cálculo de condensación, ustedes entran con la temperatura de bulbo seco, chocan con la curva de humedad interior de diseño, después se trasladan en forma horizontal hasta la curva de temperatura de bulbo húmedo, que es la curva del 100%, coincide con la curva del 100% de la humedad relativa, bajan y obtienen la temperatura de rocío. Y con ella verifican ustedes el riesgo de condensación. Entonces, por eso es importante la curva de bulbo húmedo y de punto de rocío. Y por otro lado, la humedad relativa. Esos son los tres elementos fundamentales que ustedes tienen que manejar el diagrama ciclométrico. Y los demás elementos los tienen que comprender sencillamente. Entonces, esto es el diagrama ciclométrico y ustedes tienen que fundamentalmente comprenderlo conceptualmente. Y luego sobre ese diagrama ciclométrico se trazan lo que se llaman las estrategias de diseño bioclimático. Y se constituye el diagrama ciclométrico con zonificación de estrategias bioclimáticas. En este caso, para San Miguel de Tucumán, para altura sobre el nivel del mar de 500 metros, que es el que usan ustedes en el práctico. Este diagrama ciclométrico, que es el mismo diagrama que hemos visto recién, nada más que con la zonificación correspondiente para cada estrategia, tiene lo que se llama, en primer lugar, la zona de confort y el polo de confort. El polo de confort se calcula, acá está la fórmula, que es 17,6 más 0,31 por la temperatura media anual. O sea, ¿cómo surge esta carta ciclométrica con zonificación de estrategia? A partir de la localidad. Yo tomo la temperatura media anual de la localidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, supónganse 25 grados en promedio en todo el año. Y a partir de ese polo de confort se construye la carta ciclométrica con zonificación de estrategia. Yo parto de ese polo de confort y armo la zona de confort, que está definida en el caso de San Miguel de Tucumán por
una zona comprendiendo las temperaturas de 21,5 y 26,5 grados de temperatura de bulbo seco y una humedad relativa más o menos de 18% y 70%. ¿Ah? Entonces, esa es la ubicación de la zona de confort. Tiene además estas líneas que tienen una pendiente específica. Entonces, todo lo que caiga en esta zona de confort me va a determinar a mí que no tengo que hacer ninguna acción de estrategia para mejorar o acercar las condiciones de esa masa de aire o ese espacio, digamos, de ese volumen de aire dentro del local a la zona de confort, porque si me cae un punto dentro de esta zona, significa que estoy confortable, porque estoy entre esta temperatura y entre esta humedad que para el ser humano es confortable, ¿ok? Bueno, entonces, en este diagrama ustedes van a encontrar estas estrategias, ¿ah? Que tienen que manejarlas. Son las que aparecen acá. Básicamente estas. ¿Ah? A ver si no hay nadie más. ¿Qué son las estrategias de calefacción y las estrategias de enfriamiento? ¿Ok? Dentro de las estrategias de calefacción, ustedes tienen acá una distribución de las estrategias. Primero está el calentamiento por calefacción solar pasiva, que es esta, ¿no es cierto? Con baja intensidad de radiación solar, por reducción de pérdida de calor e inercia térmica. Luego tienen calefacción solar pasiva con alta intensidad. Ahí también hay reducción de pérdida de calor e inercia térmica. Y finalmente tienen el calentamiento por calefacción solar pasiva, calefacción solar convencional, reducción de pérdida de calor e inercia térmica. Después, por otro lado, tienen en la zona de enfriamiento ventilación natural, que es esta, la 4. Ventilación natural y en realidad mecánica también. Veamos acá en el diagrama. Es ventilación natural y mecánica también. Reducción de ganancia de calor y protección solar. El enfriamiento que yo obtengo a partir de eso. Y si se fijan acá, ahí les aparece. Ahora, en el libro tienen una distribución de estrategias distinta a la que tienen, a las que les dimos finalmente. En realidad está un poco más completo este diagrama porque nosotros acá agregamos algunas otras estrategias que se solapan, ¿no es cierto?, a las que están descritas. Pero si ustedes le pegan una leída al libro, van a comprender dónde se sitúan cada una y también algunas otras estrategias que no necesitan saber. Después, por ejemplo, tenemos la 5, que es el enfriamiento por inercia térmica, que es esta. A ver, esta de acá, enfriamiento por inercia térmica. Y también se solapa, si ustedes ven bien, con la ventilación natural, la reducción de ganancia de calor y la protección solar. Porque en realidad se van solapando las estrategias, ¿se dan cuenta? Pero por otro lado también, como nosotros tenemos la estrategia de enfriamiento evaporativo, que es esta, en realidad está abarcada por todo esto, la 6, enfriamiento evaporativo directo e indirecto, que en realidad acá solamente lo tenemos descrito como enfriamiento evaporativo, también se solapa con reducción de ganancia de calor y protección solar. Y por otro lado, volviendo a las 5, ustedes van a ver que tienen inercia térmica en este sector, a su vez tienen reducción de ganancia de calor, reducción de ganancia de calor, enfriamiento evaporativo, porque se solapan con esta, y protección solar, ventilación natural también, y en este pedacito, ventilación mecánica, si ustedes van al libro y lo ven. De todas maneras, como les digo, acá le hemos englobado de una manera más general las estrategias para que no se les haga tan complicado como está explicado en el libro. Bueno,
Y finalmente tenemos esta zona que en realidad no es una estrategia bioclimática en sí, sino que es la zona de enfriamiento convencional. Cualquier punto que caiga en esta zona requiere de aire acondicionado, de equipos mecánicos. En esta zona tienen en realidad lo que se llama deshumidificación, o sea, quitar la humedad a esa masa de aire, y en esta zona tienen humidificación, pero todo es enfriamiento convencional. Y acá tienen enfriamiento convencional. Ahora bien, este espacio de la carta ciclométrica con zonificación, a ver, me pregunta Cristian, ¿lo mismo es con la calefacción convencional? Exactamente, lo mismo es con la calefacción convencional, porque son equipos de calefacción mecánico. ¿Qué significa? Que cuando yo utilizo la calefacción convencional, que es la estrategia 3, digamos, lo que es calefacción solar, calefacción convencional no es una estrategia, pero el resto sí, que es la reducción de pérdidas de calor, que les aparece acá. Reducción de pérdida de calor, inercia térmica y calefacción solar pasiva. Esas sí son estrategias, pero están solapadas con una que no sería naturalmente una estrategia porque es la que hace uso de equipos mecánicos. Por ejemplo, calefacción convencional, ¿qué puede ser? Y bueno, calefacción con estufa, calefactor estilo balanceado o tiro natural, que utilizan una fuente no renovable que es el gas licuado, el gas natural. O, por ejemplo, los mismos equipos de aire acondicionado, las unidades de split frío-calor, que les permite generar también aire caliente, o sistemas centrales, etc. También está la calefacción solar activa, que es, por ejemplo, cuando uno usa, supónganse, colectores solares que alimentan radiadores, pero que están funcionando con una bomba que recircula el agua caliente alimentada por células fotovoltaicas, por ejemplo. Eso sería un sistema activo, por darles un ejemplo. Y finalmente, en la zona de enfriamiento, tenemos que saber el significado de cada una de las estrategias. Sí, en realidad las tienen que manejar. A las estrategias tienen que entender cuáles son cada una. O sea, tienen que manejarlas porque en definitiva es lo más importante del diagrama de zonificación de estrategias. Conocer las estrategias porque son las herramientas que nosotros vamos a aplicar como arquitectos a la hora de diseñar. Son lo más importante de la materia, ¿se dan cuenta? Ahora, si me quieren ver, estoy acá, acuérdense en esta cámara, soy el de camisa negra, y si quieren ver lo que estoy compartiendo está en la pantalla donde tengo el micrófono prendido. Los dos se llaman Luciano Garbel, así que se van a dar cuenta rápido. Bueno, por otro lado, en función de este diagrama de zonificación de estrategias, ustedes tienen... una cosa les quería decir. ¿Ustedes saben la diferencia entre estrategia y pautas de diseño bioclimático? ¿Alguno me las puede decir así a grandes rasgos? Como para que repasemos la diferencia fundamental que hay entre las estrategias y las pautas. ¿Sería que las pautas responden las estrategias? Exacto, sí. Ahí Dolores dice algo muy importante, que es que las pautas responden a las estrategias. ¿Se dan cuenta? Las estrategias son directrices generales de diseño. Es decir, digamos, es un lineamiento general, es una estrategia como la estrategia para la guerra, que yo voy a adoptar para resolver y atacar el problema de una arquitectura sustentable. El problema, digamos, de, por ejemplo, evitar excesivas ganancias de calor, de protegerme contra el sol, de ventilar en forma natural, de tener calefacción solar pasiva, de aprovechar el sol para calefaccionar, a ver, quiero ver si no me han puesto una pregunta. Ahí está.
de utilizar enfriamiento radiante, de utilizar enfriamiento evaporativo directo e indirecto. Esas son las estrategias, ¿se dan cuenta? Y las pautas son las premisas arquitectónicas, son las resoluciones constructivas o arquitectónicas o de diseño particulares que yo hago de esas estrategias. ¿Entienden? Entonces esa es la diferencia. Unas son directrices generales de diseño y otras son premisas arquitectónicas. Es cómo resuelvo yo esa protección solar. Y bueno, lo hago mediante, si tengo una fachada con una ventana hacia el norte, con un parasol. Si tengo una ventana o una puerta-ventana hacia el sur, con pantallas. Si tengo, por ejemplo, una ventana al oeste, le pondré un parasol con una especie de toldo enrollable, mecánico, una galería, etc. Por ejemplo, para reducir las ganancias de calor. Para cumplir con esa estrategia, mi pauta va a ser resolver los muros con doble, digamos, hacer un muro doble o un muro multicapa, con aislación de poliestireno expandido, con materiales aislantes de otro tipo, el poliuretano, puede ser lana de vidrio en algunos casos, son tabiques, digamos, de entramado, más que nada, etcétera. ¿Cómo resuelvo el techo? Va a ser un techo de chapa con una lana de vidrio de 100 milímetros, además le voy a poner espuma de polietileno, además le voy a poner esto, lo otro, esto. Entonces eso va a aumentar la resistencia térmica y esa va a ser mi pauta, resolución constructiva, que va a responder a la reducción de ganancias de calor y también a la reducción de pérdida de calor en invierno. Entonces, por eso las pautas siempre se caracterizan por un dibujo, un esquema y un texto que describe ese esquema. Entonces, si yo me voy al libro, inclusive si ustedes quieren profundizar un poco más, tienen al final del libro tienen las pautas de diseño bioclimático. Las pautas de calefacción, que son estas que aparecen aquí en el capítulo 13, calefacción solar de edificios. Acá tienen todos los sistemas de ganancia directa, invernadero, termoalmacenaje, termocirculación. Estas son las pautas. Siempre son un dibujo, un corte de comportamiento, una planta de comportamiento, acompañado de una breve descripción con texto o de algún llamado con texto donde yo digo, aprovecho la radiación solar durante el invierno, que tiene un ángulo de inclinación de 40 grados, el ingreso, cómo calienta los elementos del envolvente y cómo esos elementos irradian a la noche, ¿no es cierto?, ese calor absorbido. Y después a la noche, cómo cubro esa ventana. En el caso del verano, cómo protejo con los parasoles, cómo permito la ventilación cruzada. Inclusive acá si abro una ventana, mejor todavía, para una ventilación nocturna. En el caso de climas fríos, no en Tucumán, como uso lucana. En Tucumán no conviene usar lucanas en invernaderos, pero sí, por ejemplo, en Río Gallego, en esas latitudes. ¿Cómo funciona el invernadero? ¿Cuándo lo protejo? ¿Cuándo lo ventilo? Las trampas solares, cielo raso ventilado, todas estas son pautas. El muro trombe, que en Tucumán no lo planteen porque no sirve, pero sí en Río Gallego de mucha utilidad. Clima frío. Y luego tengo, por ejemplo, las estrategias de las pautas, en realidad, pautas de enfriamiento natural de edificios. Tenemos la prevención del calor, el enfriamiento pasivo, el enfriamiento mecánico. Para prevenir el calor uso parasoles, hago un esquema y hago una descripción. Si es una pérgola con enredadera de hojas caducas, si pongo árboles, si permito la ventilación cruzada, dónde está la zona de presión positiva, negativa, cómo hago el uso de ventilación por efecto chimenea, el uso de torres de ventilación, el uso de ventilación con chimenea solar, por cámara solar, enfriamiento por suelo. Tienen un montón de sistemas. Enfriamiento evaporativo directo, que es cuando el aire pasa por una masa de agua
que evapora, le agrega vapor a ese aire y ese aire ingresa más húmedo y más frío al interior. Esto sirve para un clima seco, no para un clima húmedo, como el nuestro. ¿Se dan cuenta? A ver, denme un segundito, quiero ver una cosa. Tenemos hasta las 9:45. Bueno, sigamos. Entonces, estas son las pautas, chicos, ¿se dan cuenta? Y, por ejemplo, ¿cómo resuelvo yo el enfriamiento evaporativo indirecto mediante este sistema? Yo hago un goteo sobre el techo de losa o el techo de chapa, por supuesto, muy bien impermeabilizado, y luego ese agua evapora, y al evaporar toma el calor de la losa y enfría esta superficie y es como si bombeara el calor hacia el exterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué se llama enfriamiento evaporativo indirecto? Porque el agua que evapora no está en contacto con el aire que se refresca. Entonces yo no le agrego humedad. ¿Ok? Entonces, esta sí es una estrategia, una pauta en realidad que responde a la estrategia de enfriamiento evaporativo indirecto a aplicar en un clima cálido y húmedo como en Tucumán, o en climas subtropicales y tropicales similares. También tengo este sistema de inundación del techo, del cielo raso, este sistema de cubiertas con piedras, aislación y también inundable. Tengo los enfriamientos por masa térmica, por efecto sótano. ¿Ok? Estas son las pautas que ustedes tienen que manejar. Ahora bien, habiendo conocido bien las diferencias entre las estrategias y las pautas, volvamos acá. ¿Cómo determino yo las estrategias de diseño bioclimático? Bueno, si ustedes van al libro... Profe, una pregunta. En esa parte, también en la parte de abajo dice ajuste parámetros de confort. Y dice el control de humedad y movimiento del aire. ¿En cuál parte? Acá en... Enfriamiento pasivo, sí. O sea, esa parte no me acuerdo cómo era. ¿En Aquí. dónde me decían? ¿En el programa o en...? En la parte que dice, está el cuadrito de enfriamiento pasivo. Sí. Están las cosas que usted nombró, que son uso de pérdida de calor, o sea, los métodos para pérdida de calor. Y más abajo, en la parte del cuadrito, dice ajuste parámetros de confort. Ah, ajuste de parámetros de confort. Sí. Eso lo que quiere decir, a ver, dame un segundo. Los parámetros de confort son básicamente la humedad relativa, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo. Esos son los parámetros de confort que uno puede manejar para ajustar, digamos, la situación de esa masa de aire, de ese local que estamos analizando, a la zona de confort. ¿Se entiende? A eso se refiere con los ajustes de parámetros de confort. ¿Se entiende, no? Que es cuando yo digo, bueno, le quito humedad al aire mediante tal pauta que responde a tal estrategia, o le agrego humedad al aire, o bajo la temperatura aumentando la aislación térmica del envolvente, etc. De esa manera uno naturalmente ajusta los parámetros de confort que definen el confort. ¿Se entiende, verdad? Bien, perfecto, ahora sí. Ahora volviendo al tema de las estrategias. Vamos rapidito. La verdad es que tenemos poco tiempo. Volvamos a las estrategias. ¿Cómo determino yo las estrategias? Hay dos métodos que ustedes tienen que conocer.
Por un lado está el método que está en el libro, que es el de determinar mes a mes una curva para cada mes, seleccionando la temperatura media máxima y poniéndola en, digamos, en pares de datos con la humedad relativa media mínima. Después tengo la temperatura media media, cotejándola con la humedad media media, la humedad relativa media, y luego la humedad, la temperatura media mínima con la humedad relativa media máxima. Entonces yo voy volcando esos datos para cada mes. Esto no lo van a hacer ustedes seguramente en el examen, pero tienen que entender cuáles son los métodos. Entonces yo mes a mes defino esos 3 pares de datos para cada mes. Entonces yo pongo la temperatura media máxima del mes de enero, 30,6, con la humedad relativa media mínima. La temperatura media máxima siempre con la humedad relativa media mínima. Entonces agrupo esos dos datos y me voy al diagrama psicométrico y vuelco el dato de la temperatura media máxima y la humedad relativa media mínima. Y así voy volcando la media con la media y la temperatura media mínima con la humedad relativa media máxima para todos los meses, el diagrama ciclométrico, y se forma esto. Esto les muestro para que ustedes lo sepan, cómo se analiza anualmente la definición de estrategia. Me quedan las curvas para todos los meses, para enero, para febrero, para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Defino para todas las curvas y acá veo, superpongo con el diagrama de zonificación de estrategias, veo, mido en centímetros, digamos, la cantidad en centímetros que cae de cada línea, de cada curva, en cuál estrategia, y la vuelco en esta tabla. En esta tabla pongo en las columnas las estrategias. Y en las filas pongo los meses. Y acá pongo los valores en centímetros en los que cae cada segmento en cada estrategia. Y así voy sumando el total de los segmentos en centímetros, obtengo el total de centímetros, que son 46,3, que son el 100%, y el total por estrategias también, la 1, la 7, la 12, la 17, perdón, la 21, etc. En vertical. Entonces, cuando yo, por ejemplo, defino esta estrategia, que es la 7, y sumo todos los segmentos anuales que caen de todos los meses en esa estrategia, determino la suma total y el valor porcentual que representa esa estrategia en el total. 4,53 centímetros sobre 46,3% me da que es un 10%. Entonces, en el caso de la 7 tengo un 10%, en el caso de la 6 un 26% y en el caso de la 21 un 26%. Entonces, de esa manera definimos anualmente las estrategias más importantes. Entonces, las más importantes son las 6, la 21 y la 7. En este caso, la 6 es calefacción solar pasiva, la 7 es calefacción con inercia térmica y la 21 es ventilación natural, reducción de ganancia de calor y protección solar. Lo que pasa es que acá, esto les explico para que ustedes entiendan cómo funciona la determinación de estrategias a nivel anual. Pero ustedes lo que han visto en el práctico es algo mucho más sencillo. Ustedes simplemente volcaban de manera horaria, es decir, determinaban un polígono para un mes, para un día, acá y otro polígono acá, con los pares de datos para invierno y para verano de temperatura y humedad relativa separados cada 4 horas. Entonces simplemente ustedes vuelcan los datos acá y luego los llevan acá al diagrama ciclométrico y ahí definen los polígonos. Entonces, por ejemplo, este polígono para verano, para un día típico de verano, con datos separados cada 4 horas, yo voy a descubrir que tengo, quizá en verano me dé una cosita así, en San Miguel de Tucumán, donde me cae una puntita durante la noche en inercia térmica
y calefacción solar pasiva, eso no lo voy a considerar para verano, pero sí voy a considerar ventilación natural, protección solar y reducción de pérdida de calor. Y si me cae aquí, enfriamiento convencional. Ahora, ¿qué pasa si me cae en invierno este polígono acá? Un polígono que describe un día típico de invierno. Y bueno, yo tendré calefacción solar pasiva de baja intensidad, calefacción solar pasiva de alta intensidad, inercia térmica y reducción de pérdida de calor, ¿no es cierto? Que serían las estrategias definidas por esos polígonos. ¿Se entiende? O sea, este es en definitiva un método simplificado de este método. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Entonces es importante que ustedes conozcan los métodos y que los manejen. Entonces, de esa manera nosotros definimos para Río Gallego y para La Rioja también nuestras estrategias. Ahí voy a admitir a alguien que quiere entrar. Entonces, de esa manera yo defino para otras localidades y descubro que en el caso de Río Gallego, ¿qué pasa? A ver, explíquenme alguno de ustedes, ¿qué pasa en Río Gallego? Yo tengo un polígono para un día típico de verano y un polígono para un día típico de invierno. A ver, ¿qué es lo que sucede acá en contraste con La Rioja o con San Miguel de Tucumán? ¿Qué se les ocurre? Que las ¿Qué dos estrategia Necesita calentamiento. Claro, claro, o sea que prácticamente como una localidad tan fría, ustedes han visto que tiene vientos de 40 kilómetros por hora, que tiene 420 de frecuencia del oeste, que tiene temperaturas muy bajas, de fría, muy fría. De golpe me doy cuenta que durante todo el año tengo que tener calefacción solar pasiva. Y en verano inclusive tengo que tener inercia térmica. Pero claro, es porque es un clima muy distinto al nuestro. En el caso de La Rioja, que es un clima seco, yo ahí obtengo enfriamiento convencional en verano, obtengo enfriamiento por inercia térmica en este pedacito del día y también algo de enfriamiento evaporativo. Y más que nada, ventilación natural, ventilación mecánica, protección solar, reducción de la ganancia de calor. Y tengo un invierno muy tranquilo, donde yo más que nada tengo calefacción solar pasiva de baja intensidad. Entonces, de esa manera, ustedes definen las estrategias. Y por supuesto tengan en cuenta esta cosita que está acá, que también está dentro del programa que lo cita, que son la zonificación de, digamos, las zonas, la determinación de las zonas bioclimáticas según las normas GIRA. Recuerden siempre que Tucumán, que se encuentra en este punto, está en la zona 2B, que es cálido húmedo. La zona 2, cálida, 2B húmeda, que tiene sus características. No tiene alta alternancia térmica como en otros casos, por ejemplo. Entonces, acá tengan muy presente la zonificación bioclimática de las normas GIRA. Bueno, pasemos entonces al otro tema. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Yo tengo dudas sobre Comfort. A ver, escucho, Dolores. El diagrama Olga, y no sé cómo se dice. Ah, Y bien, el diagrama de Olgiaer. eso. Menos mal que me has hecho acordar. En realidad, el confort es básicamente la zona de confort, que yo ya les he descrito, que está entre los 21 y 26 grados y los 18 y 70% de humedad. Esa es la zona de confort. Y el confort es básicamente un estado físico y psicológico que me determina a mí que no siento ni calor ni frío. Así dicho a grandes rasgos. A ver, volvamos acá. Yo siempre les recomiendo leer no solamente este libro, sino toda la bibliografía que pueda, porque leer les va a hacer entender mejor los temas, dominarlos, manejarlos bien. A ver, che, no aparece acá el diagrama de Olgiaer.
Creo que está más arriba. A ver. Pasa que en realidad en el libro completo, que esta es la versión resumida, aparece, pero acá no. Pero en alguna parte del libro debe estar el diagrama. Sin embargo, a ver, no sé si lo llegan a ver. A ver, vamos a buscar acá, seguro que está en internet. Diagrama de Olgiaev. Acá está. Acá está. Y que lo tienen, en alguna parte del libro está. Pero básicamente, a ver si lo comparto. El diagrama de Olgiaev es este, ¿lo ven todos? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, básicamente el diagrama de Olgiaev es este, es un diagrama, es parecido al diagrama psicométrico, porque tiene, acá no tengo para marcar, pero creo que ven el puntero del mouse, ¿verdad? Tienen, por un lado, la temperatura de bulbo seco, que es esta, la humedad relativa, que es esta, la zona de confort, que está definida en realidad un poquito distinto al diagrama de estrategia que tenemos nosotros, que está entre 20 y 26 grados, y entre más o menos, sí, 18 a un 80% de humedad relativa, disminuyendo desde los 55. Entonces esa es la zona de confort, la zona en la cual no sentimos ni calor ni frío y estamos confortables. En este diagrama se vinculan esos parámetros y por otro lado aparece también de alguna manera aparecen las estrategias también acá, porque aparece la necesidad de viento a partir de determinada temperatura. Por ejemplo, a partir de los 26 grados necesito vientos de 1 metro por segundo. A los 28 grados necesitaré vientos de entre 3 y 4 metros por segundo. Y a los 31 grados, vientos de 5 metros por segundo. Y esta línea de ventilación empezará a disminuir a partir del 50% de humedad. Y después acá me arroja recomendaciones para la necesidad de sol. Si yo, por ejemplo, debajo de esta línea, esta que dice se necesita sombra por encima de esta línea, abajo de esa línea yo tengo una temperatura y una condición de humedad que cae por acá, por ejemplo, a los 15 grados, con un 50% de humedad, voy a necesitar 300 watts por metro cuadrado de radiación solar. Si yo tengo 5,5 grados y un 60% de humedad, voy a necesitar 800 watts, más de 800 watts por metro cuadrado. Y por acá aparece la línea de congelamiento y acá arriba la línea de máxima resistencia humana. Por otro lado aparece el concepto de CLO. 0 CLO, 0,5 CLO, 1 CLO, 1,5, 2 y 3. ¿Qué es el CLO? Es la cantidad de ropa que yo tengo puesta. Y el CLO en realidad es una unidad que es igual a 0,15 o 0,16 metros cuadrados, grados centígrados, sobre watt. ¿Notan hay alguna unidad que ustedes ya conocen que tiene esa unidad, que es la resistencia térmica? Es decir, el CLO básicamente es una unidad de resistencia térmica de la ropa. 0 CLO va a ser prácticamente desnudo. 0,5 CLO va a ser con ropa interior. 1 CLO va a ser con una camisa y un pantalón. 1,5 CLO va a ser un traje con quizá un saco. Después 2 CLO va a ser una vestimenta de montaña. Y 3 CLO va a ser un traje de la NASA. una vestimenta para ir al Everest. Más o menos a grandes rasgos. Después, si ustedes van al libro, es decir, a ver, ¿qué significa esto? Que la zona de confort está definida para una vestimenta de un CLO, que son ropas livianas como la que tengo ahora. Si yo me saco un poco de ropa, voy a estar más fresquito. ¿Se dan cuenta?
Entonces, si yo, por ejemplo, digamos, esto lo que me permite a mí es arrastrar una temperatura y humedad que está por acá a la zona de confort. O sea, si yo me saco la ropa voy a estar más fresquito. Entonces, por eso uno en verano anda prácticamente en short y desnudo, porque es la mejor manera de refrescarse, ¿se dan cuenta? Y por supuesto que si yo estoy en Santa Cruz y voy a andar empilchado con una campera de alta montaña, con 2 clós por lo mínimo, por lo menos, para acercar esa condición del aire, digamos, del clima, a la zona de confort. ¿Mm? Bueno, básicamente ese es el concepto de clós. ¿Mm? Ahora, les voy a mostrar una cosita que les va a servir. Si volvemos al capítulo del libro, vamos a notar que acá hay una descripción, hay una planillita, a ver si está por acá. Hay una definición de concepto de clós que la pueden leer ahí, donde les dice que el valor es 0,16 metros cuadrados, grados centígrados y demás. Para que conozcan nada más el concepto de clós. A ver si está por acá. Acá aparece el diagrama de Olgiay. O sea En realidad, o sea, hay que saber cómo se usa básicamente. No, tienen que saber cómo está compuesto el diagrama y más o menos entender conceptualmente. No hace falta que sepan todo lo que les expliqué. Pero Bien, sí tienen que gracias. saber qué es clós. ¿Mm? Y acá está definido, está descrito un poco el diagrama. No hace falta que conozcan, digamos, en detalle. Pero está un poco descrito y está descrito el concepto de clós, que es básicamente la unidad de ropaje que tenemos. ¿Mm? Bueno. Habiendo definido eso, creo que ya tenemos todos los puntos y pasemos rápidamente al otro tema. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Yo sí, la última. Decime. La relación entre la producción del calor metabólico y TEC. Bueno, eso lo vamos a asociar ahora a la TEC. De la TEC vamos a hablar un poco ahora en confort. Es esta parte. Bueno, por supuesto que en el intercambio térmico hombre-medio ambiente, acá pisa, digamos, un tema que tiene que ver con el tema anterior y que tiene que ver con lo que acaba de preguntar nuestra compañera, que es la definición de la temperatura efectiva corregida. La temperatura efectiva corregida es un índice empírico muy importante que tiene que ver con el confort. Y como ustedes ya han visto, se mide con este diagrama. Y este diagrama sí lo tienen que manejar ustedes. Este diagrama que relaciona la temperatura seca, que ya hemos dicho que la temperatura medida por el termómetro, con la temperatura húmeda, que es la temperatura medida por el termómetro de bulbo húmedo. Y la velocidad del aire, que es medida con esta corbata, justamente por eso se llama diagrama de corbata. Ahí no se van a olvidar más, porque tiene esta formita de corbata, es como una cinta que se dobla justo arriba de los 37 grados. Entonces, en este diagrama ustedes saben muy bien que para definir la temperatura efectiva corregida yo tengo que tener medida una temperatura de bulbo seco, por ejemplo acá de 31 grados. Una temperatura de bulbo húmedo que en este caso es 30 grados. Mientras más cerca estén estas dos temperaturas, ¿qué significa? Más humedad relativa voy a tener. Esto es para el caso de 31 y 30 para Tucumán con 85% de humedad. Ahora, mientras más diferencia haya entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, por ejemplo, la de bulbo húmedo sea una de 13 con una temperatura de bulbo seco de 20, acá voy a tener un clima más seco, una condición más seca, menos húmeda. Mientras más diferencia entre las dos, mientras más baja sea, digamos, la temperatura de bulbo húmedo,
más seco o menos húmedo va a ser ese clima. Mientras más alta va a ser la temperatura de bulbo húmedo, más húmedo va a ser el clima. Entonces, en el caso del Río Gallegos, por eso tengo 48% de humedad relativa. Entonces, para definir la temperatura efectiva corregida, que es básicamente la temperatura efectiva corregida es la sensación térmica, la famosa sensación térmica que nos da la meteorología. Cuando vamos al reporte de clima, nos dan la sensación térmica. El efecto combinado de la temperatura de bulbo seco, la de bulbo húmedo, la velocidad del aire. Supongamos que yo tengo 1 metro de velocidad del aire, 1 metro por segundo, y hago intersectar la curva de velocidad de aire con esta línea mediante la cual yo uní las dos temperaturas, proyecto hacia uno de los laterales y descubro que tengo una temperatura efectiva corregida de 25, 26, 27, 28, 29 grados. Es decir, si yo mido con el termómetro 31 grados y tengo esta velocidad del aire de 1 metro por segundo y esta temperatura de bulbo húmedo, voy a sentir en mi cuerpo 29 grados. ¿Cuál es la importancia de esto? Es decir, que controlando los parámetros de confort, que era lo que hablábamos recién, es decir, si yo prendo el ventilador al mango, o pongo un ventilador industrial que me arroja el aire, una ventilación de 7 metros por segundo, me permite a mí obtener una temperatura de efectiva corregida prácticamente 4 grados menor que la que yo tendría si solamente circulara un aire a 1 metro por segundo. Entonces yo de pronto tengo acá, con 7 metros por segundo, una temperatura efectiva corregida de 25 grados, que cae dentro de la zona de confort definida por este grisado, que está entre los 18 y 26 grados, ¿no es cierto? Y entre las velocidades de 0 y 7 metros por segundo. Entonces, estos son los parámetros de confort que yo puedo optar y modificar para obtener una temperatura efectiva corregida menor. ¿Se entiende el análisis de la temperatura efectiva corregida? Entonces ahí, con ese análisis, yo descubro que en qué consiste la temperatura efectiva corregida. Y ese es el concepto. Y es un índice de evaluación de la respuesta humana, si ustedes se ponen a ver. Entre esos índices de la evaluación de respuesta humana hay varios. Ahora volvamos al concepto de metabolismo, que es un concepto muy importante. En esta unidad de intercambio térmico hombre-medio ambiente, los objetivos son entender el concepto de metabolismo y su relación con el confort hidrotérmico del hombre, conocer los métodos de evaluación de la respuesta humana a las condiciones hidrotérmicas del ambiente. ¿Qué es lo que acabamos de ver? La temperatura efectiva corregida es un método de evaluación de la respuesta humana. Pero eso lo vamos a tener muy en claro si tenemos claro el concepto de metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Nosotros tenemos que conocer su concepto, su determinación, la forma de intercambio hombre-medio ambiente, el confort hidrotérmico, su concepto y los factores que intervienen en la sensación de confort. Vamos con el metabolismo. El tema de metabolismo, ustedes lo van a, por ejemplo, encontrar en el libro en el capítulo 7 del libro, confort hidrotérmico. Lo primero a definir es el confort. ¿Qué es el confort? Es la condición mental que expresa satisfacción con el entorno térmico. Pero yo les recomiendo esta definición. Si vamos al apoyo conceptual, acá tenemos una definición más completa, más linda, que es la siguiente. ¿Qué es el confort hidrotérmico? El confort, en realidad, confort lisa y llanamente, térmico, es un concepto subjetivo que expresa el bienestar físico y psicológico del individuo. O sea, no solamente físico, sino también psicológico. Cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que desarrolla. O sea, acá entra el concepto de temperatura, humedad y actividades que desarrolla.
Es decir, que existe un confort térmico cuando las personas no experimentan sensación de calor y de frío. Entonces ahí entra lo que se llama el concepto de la actividad. Y la actividad tiene que ver con la ecuación de balance térmico y con el metabolismo también. Ahora, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de procesos que se dan en el interior del organismo y en el cual están implicadas procesos anabólicos y catabólicos, de construcción de materia viva y de destrucción de materia viva. Construcción de materia viva es alimentarse para que las células se multipliquen, para que los procesos del organismo funcionen correctamente. Todos esos procesos generan calor, ¿no es cierto? Y de destrucción de sustancia viva es básicamente cuando uno va al baño, cuando uno pierde vapor de agua por la evaporación, cuando uno, el solo hecho de decamación de las células, de caída del pelo, de renovación, etcétera, son procesos de destrucción de materia viva, en los cuales también se produce un gasto energético, ¿no es cierto? Entonces el metabolismo de alguna manera es ese proceso que genera una producción de calor. Y si vamos acá, vamos a descubrir que el metabolismo se mide en MET, en esta unidad que se llama MET. Entonces, acá, bueno, repasemos la definición de metabolismo. Se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía. La respiración, contracción muscular, digestión de alimentos, etc. En el cuerpo humano se producen numerosas reacciones metabólicas simultáneamente, todas ellas reguladas por el organismo. En el metabolismo están implicados los estados de anabolismo, construcción de sustancia viva, y su consiguiente costo energético, que era lo que les mencionaba recién, y el catabolismo, destrucción de sustancia viva, con su eliminación de energía correspondiente. Ahora, nos quedan unos minutitos, así que vamos a ser rápidos. Dentro del metabolismo, ustedes tienen esta planilla, que la tienen que conocer mínimamente. Para cada actividad, yo tengo un gasto energético. Por ejemplo, ahora que estoy sentado, tengo un gasto energético de 1 MET. Ahora, ¿qué es un MET? Un MET son 58,2 watts por metro cuadrado. Si lo medimos en watts por metro cuadrado. Y si lo medimos en kilocalorías metro cuadrado hora, porque recuerden, una kilocaloría sobre hora es igual a 1,16 watts, así lisa y llanamente. Entonces, un MET son 58,2 watts por metro cuadrado y 50 kilocalorías sobre metro cuadrado hora. Lo podemos medir de las dos maneras. Nosotros vamos a tomar esta medida con esta unidad en watts por metro cuadrado. Ahora bien, ¿de qué me sirve saber esto? Que, por ejemplo, cuando yo estoy sentado y tengo un metabolismo de 1 MET, yo estoy gastando 58,2 watts por metro cuadrado. Cada metro cuadrado de mi piel pierde 58,2 watts. Ahora, si yo estoy caminando, yo camino rápido, así que voy a 4 millas por hora, que son más o menos 6 chirolas kilómetros por hora, tengo un metabolismo de 3,8 MET. Eso significa que si yo multiplico 3,8 por 58,2, estoy teniendo un metabolismo de 221 watts por metro cuadrado de superficie de piel. Ahora, si yo quisiera saber qué superficie tengo de piel en todo el cuerpo, aparece una formulita para calcular la superficie de piel. Entonces, en donde dice que el área de la piel es igual a 0,202 peso elevado a 0,425 por altura elevado a 0,725. ¿De qué me sirve esta fórmula? Con esta formulita, que ustedes solamente la tienen que conocer nada más. O sea, ustedes tienen que conocer que hay una fórmula para calcular la superficie de la piel, obtengo la superficie total, que para mi caso es como 1,96 metros cuadrados, 2 metros cuadrados.
Pero para una persona promedio de 70 kilos de peso y de 1,73 m va a ser 1,83 metros cuadrados. ¿Mm? Para una persona más chiquita va a ser una superficie menor. Entonces, ¿de qué me sirve saber la superficie a mí de pie? Que si yo quiero saber el gasto metabólico que tengo en total para esa persona, multiplico el metabolismo por 58,2 y por la superficie de la piel. ¿Mm? Entonces ahí yo voy a tener el gasto metabólico total de esa persona. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, soy, a ver, un profesor, ¿no es cierto? Tengo un metabolismo ahora, porque estoy dando clase, de 1,6 por 58,2 por, en mi caso, 2 metros cuadrados, o 1,97 m, 1,98 m, estoy gastando 187 watts. O sea, estoy gastando prácticamente 2 lámparas de 100 watts. ¿Se dan cuenta? 2 lamparitas del foco de 100 watts. Entonces, eso es el metabolismo. Por otro lado, aparece la ecuación de equilibrio térmico. Lo que yo produzco de calor se contrarresta con mi trabajo muscular. Entonces, ahí aparece el concepto este. El concepto de la ecuación de equilibrio térmico. El hombre tiene que estar en intercambio y en equilibrio con el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que mi metabolismo, el gasto energético que yo tengo, se contrapone con mi energía transformada en trabajo mecánico, que es esta T. La T significa, por ejemplo, si yo estoy subiendo una escalera, estoy ejerciendo un trabajo mecánico. Al subir la escalera, yo disipo calor. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es favorecer y perder calor. Ahora, si yo bajo la escalera, no pierdo calor, porque no estoy gastando energía como si subiera la escalera, no estoy disipando energía. Entonces, la energía que yo invertiría, en vez de subir la escalera, ahora bajarla, se suma al metabolismo. ¿Se dan cuenta? Y por eso, en esta ecuación que les aparece acá, de balance térmico, es la misma que esta, nada más que está expresada con los términos de manera distinta. En esta ecuación interviene. Esta ecuación se llama cambio del contenido de temperatura o de calor del cuerpo, expresado como la variación de la temperatura promedio del cuerpo. Que es básicamente, este valor me dice si estoy ganando o perdiendo calor. Si es positivo, estoy ganando calor. Si es negativo, estoy perdiendo calor. Y si es cero, estoy en equilibrio. Ahora, ¿qué variables inciden aquí? El metabolismo, que es el gasto energético que yo estoy teniendo, el trabajo mecánico, que es más o menos, si yo subo la escalera o si yo estoy haciendo el gimnasio, estoy levantando la barra olímpica, estoy disipando calor. Entonces ese valor va a ser positivo y por lo tanto, menos por más es menos, se va a restar al metabolismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, si ese trabajo es negativo, yo bajo las escaleras y no disipo calor, ese valor va a ser negativo, entonces menos por menos es más. Por lo tanto, se va a sumar y va a generar un calor que yo no disipo. ¿Se entiende? Entonces, este M y T aparecen aquí, en esta ecuación. Entonces, la ecuación de balance térmico, ¿qué es lo que me dice? Que intervienen ese par de términos, que es metabolismo menos el trabajo mecánico, intervienen la radiación de las superficies externas que yo tenga, que va a ser positiva o negativa. Positiva si la losa y las paredes irradian calor hacia mí. Y va a ser negativa si la temperatura de mi cuerpo está más caliente que la superficie que me rodea. Entonces yo ahí voy a perder calor, porque el calor va siempre del elemento más caliente al elemento más frío. Eso tienen que tenerlo en claro. Y nunca el frío va hacia el calor.
Nunca enfrío algo, sino que le quito calor. Eso tiene una explicación por la termodinámica. La termodinámica dice que el calor siempre pasa del elemento más caliente al elemento más frío. Es decir, cuando un objeto se enfría es porque le quito calor, no porque le entrego frío. Eso ténganlo muy presente. Entonces la radiación es la influencia que yo tengo de las superficies externas y cómo gano o pierdo calor mediante ellas. La convección es el intercambio de calor a través del fluido. El aire es un fluido, entonces la convección puede ser positiva o negativa. Si yo tengo el aire caliente y ese aire caliente circula, lo dejo entrar en verano y circula sobre la superficie de mi cuerpo, va a ser positivo. Ahora, si el aire que ingresa es un aire frío y mi cuerpo está más caliente que ese aire, yo pierdo calor. Entonces la convección va a ser negativa. ¿Se dan cuenta? Luego interviene la conducción. La conducción es el contacto que yo tengo con la superficie. Si esta pared está más fría que yo voy a perder calor por conducción. O si yo estoy descalzo y piso el piso y estoy más caliente que el piso, voy a perder calor. Ahora, si esta pared está caliente y yo estoy más frío que la pared, yo voy a ganar calor. Entonces la conducción, ¿qué valor va a adoptar? ¿Positivo o negativo? Lo escucho. Si la Positivo. pared está positivo, exactamente. Bien, ¿han entendido el concepto de conducción? Sí, ¿verdad? Entonces, finalmente aparece el concepto de evaporación. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es el sudor. Si hace mucho calor, yo empiezo a transpirar. Esa transpiración, si el aire está seco o es un aire húmedo que se renueva, evapora. Entonces, si yo evaporo el aire, la transpiración, sucede lo mismo que con el techo, con el enfriamiento evaporativo directo o indirecto. Esa transpiración se evapora y me quita calor, succiona el calor de mi cuerpo y me quita calor. Entonces, por eso la evaporación siempre es negativa, ¿se dan cuenta? Porque yo siempre pierdo calor mediante la evaporación. Nunca gano calor cuando evaporo, siempre pierdo. Por eso, si transpiro en verano, pierdo calor. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué pasa cuando el aire está muy húmedo? No logro perder calor porque el aire está tan húmedo que no puede tomar el vapor, no puede albergar más vapor de agua. Entonces, por eso, cuando hace mucho calor, nosotros no podemos evaporar bien y estamos todos empapados de agua. Y por eso necesitamos prender el ventilador para renovar esa capa de aire por un aire un poco más seco que me permita a mí evaporar. Entonces, si yo sumo todos esos términos y me da cero, hay equilibrio térmico. Ahora, si sumo todos esos términos y me da un valor mayor que cero, estoy ganando calor. Ahora, si me da un valor menor que cero, estoy perdiendo calor. ¿Se dan cuenta? Entonces, la situación ideal es que yo tenga un equilibrio térmico. Que tanto la producción metabólica, que es el nombre que adopta el metabolismo menos el trabajo mecánico, producción metabólica, más menos radiación, convección, conducción y menos evaporación, me dé cero. Esa es la condición ideal. Ahora, si yo tengo positivo o negativo, estoy en inconfort. ¿Se entiende? Entonces, ese es el concepto de confort en función de la ecuación de equilibrio térmico. Por otro lado, ¿qué significa que dé cero? Que si yo paso la producción metabólica al otro término, me voy a dar cuenta que el valor de la producción metabólica más todas estas variables sumadas tiene que ser el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Para que haya equilibrio térmico. Bueno, por otro lado, y ya terminando, los factores que intervienen en la sensación de confort
ya hemos mencionado, que es, digamos, en este caso, combinado con la forma de intercambio de intercambio de hombre-medio ambiente, son todas las variables que intervienen en esa ecuación de equilibrio térmico. Y finalmente, a ver si no me estoy olvidando de algo. Acá tienen, por ejemplo, un cuadro resumen de los principales factores que intervienen en la sensación de confort y que intervienen en el intercambio térmico del cuerpo distinto. Entonces, los factores que intervienen en esa sensación de confort son la humedad, la temperatura y otros factores. Dentro de la humedad, la tensión de vapor, la humedad relativa. Dentro de la temperatura, la del aire, de las paredes y de la piel. Y dentro de varios, la velocidad del aire, la producción de calor del cuerpo, la superficie del cuerpo, la postura del cuerpo, la vestimenta. Y luego tenemos condiciones individuales que son la aptitud para la regulación vasomotriz y la aptitud para mantener la piel húmeda. Es decir, cuando un individuo es joven y es fresco, tiene una mejor aptitud para la regulación de los vasos de la piel, vasomotriz. Los vasos, cuando hace calor, se dilatan, entonces generan mayor irrigación y por lo tanto mayor pérdida de calor. En invierno, los vasos de la piel se contraen, entonces eso permite que uno pierda menos calor. Entonces la piel termina funcionando como una envolvente edilicia prácticamente. Entonces también tiene que ver la edad. Cuando uno ya es viejito, ya no tiene tanto un funcionamiento de regulación vasomotriz tan bueno. Y también depende de las características, de la fisonomía del individuo. Hay personas que tienen un sudor más efectivo a la hora de la pérdida del calor y hay personas que tienen una capacidad evaporativa del sudor menor. Y eso lo estudia también este arquitecto que fue Baruch Givoni, que nos enseñó tantas cosas. También determinó un índice de tensión térmica que es parecido a la TEC, nada más que analiza ya los aspectos de capacidad evaporativa del sudor y demás en los individuos. Y por otro lado, también influyen los factores primarios y secundarios. Los primarios son el metabolismo, temperatura del aire, temperatura radiante media, el movimiento del aire, presión de vapor, tipo y clase de vestimenta. Y los factores secundarios, que son la temperatura de la vestimenta, el movimiento del aire debajo de la ropa, temperatura de la piel, cantidad de sudor, humedad en la piel de la vestimenta y eficiencia refrescante del sudor, que era lo que les estaba comentando. Finalmente, esta es una buena manera de representar el intercambio térmico hombre-ambiente. Es cómo dialoga la envolvente con el hombre. La mujer o el hombre. O el género que corresponde. Mediante la evaporación, la conducción, la convección, la radiación y la envolvente. Bueno, finalmente, entre los índices subjetivos y fisiológicos, tenemos los directos, los racionales y los empíricos. Dentro de los empíricos tenemos la TEC. Entonces, con que ustedes manejen esos conceptos de la TEC, cómo calcularla, manejen la ecuación de balance térmico, ya van a entender y van a manejar bien todos los temas vinculados al confort. Así que bueno, chicos, son las 10:05 y deberíamos habernos tomado un descanso, pero bueno, creo que la consulta se extendió un poquito porque era bueno explicarles, digamos, todos esos temas. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe.